¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un problema de física de esos que aparecen todo el tiempo, uno que involucra vectores. Es el tipo de desafío que, una vez que se le agarra la mano al método, nos abre la puerta para resolver muchísimos otros. Leído así de corrido, la verdad es que suena como un trabalenguas, ¿no? Puras direcciones, distancias, pero van a ver que con un poco de orden es mucho más sencillo de lo que parece. A primera vista, puede parecer un lío, pero la clave, como en tantos problemas de física, no es desesperarse, sino tener una estrategia clara para ir armando todas las piezas. Bueno, arranquemos. El primer paso, y créanme, este es el más importante de todos, es traducir esas palabras a una imagen. Un buen diagrama es, literalmente, la mitad del problema resuelto. Todo mapa necesita un punto de partida. Usted está aquí, ¿verdad? Bueno, para nosotros ese punto es el origen. Desde ahí trazamos nuestros ejes. El norte va a ser el eje Y positivo, el sur el Y negativo y el este el X positivo. Esta base es fundamental para todo lo que viene después. Listo. Ahora pongamos la primera pieza en el tablero. El primer poste, al que llamaremos P1, está a 52 metros, en una dirección de 37 grados al norte del este. Esto se traduce perfecto en un vector que sale del origen y se mete en el primer cuadrante. Vamos con la segunda pieza, el poste P2. El problema nos dice que está justo al sur. Ojo, no sabemos a qué distancia exacta, así que a esa distancia la llamamos D. Y esta D es de hecho lo que tenemos que averiguar. En nuestro dibujo es un vector que apunta derechito para abajo, sobre el eje Y negativo. Y ahora, la pieza que conecta todo. La distancia entre los dos postes es de 80 metros. Y esto es un tercer vector, que llamaremos D, que va desde la punta de P2 hasta la punta de P1. Y fíjense bien. ¡Listo! Acabamos de cerrar la figura. Tenemos un triángulo de vectores. Ahora sí tenemos algo con qué trabajar. Bien, ya tenemos nuestro mapa visual. Ahora, ¿cuál es la estrategia? En el mundo de los vectores, la estrategia por excelencia, la más potente, es súper simple: descomponerlos en sus componentes. A ver, ¿qué son las componentes? Piénsenlo así. Son como las sombras que proyecta un vector en los ejes X e Y. Este truco nos permite convertir un problema de geometría en dos dimensiones, que puede ser complicado, en dos problemas de álgebra mucho más sencillos, de una sola dimensión cada uno. Es una técnica súper elegante. A ver, organicemos esto en una tabla para tener todo claro. Para el vector P1 usamos coseno para la componente X y seno para la Y, lo clásico. Para P2 es facilísimo, como apunta directo al sur, no tiene sombra en el eje X, así que su componente X es 0, y toda su magnitud está en el eje Y, pero hacia abajo, por eso es menos D. Y para D, bueno, por ahora sus componentes dx y dy son desconocidas. Ok, si metemos los números en la calculadora para P1, con sus 52 metros y 37 grados, listo. Su componente X es 41.5 metros y la Y es 31.3 metros. Guarden estos dos números, son los ladrillos con los que vamos a construir toda la solución. Ya tenemos el mapa, tenemos la estrategia y tenemos nuestras primeras piezas. Ahora es momento de ejecutar el plan y usar estas componentes para resolver las ecuaciones. Si miramos el dibujo, hay una relación vectorial clave ahí. Imaginen que caminamos desde el origen siguiendo el vector P2 y desde ahí seguimos el vector D. ¿A dónde llegamos? Al mismo punto que si hubiéramos tomado el atajo, el vector P1. O sea, en lenguaje de vectores, P1 es igual a la suma de P2 más D. Y aquí es donde pasa la magia. Esa única ecuación vectorial, que puede ser un poco intimidante, se separa en dos ecuaciones de álgebra súper manejables. Una para todo lo que pasa en el eje X y otra para todo lo que pasa en el eje Y. Mucho más fácil, ¿no? Arranquemos por la del eje X, que es la más directa. Sabemos que P1X es 41.5 y que P2X es 0. Entonces, la ecuación nos grita que dx tiene que ser 41.5 metros. ¡Ya está! Tenemos otra pieza del rompecabezas. A ver, ya tenemos dx. ¿Cómo sacamos y?
Bueno, recordemos otro dato clave que nos dieron. La magnitud de D, o sea, su largo total, es de 80 metros. Y aquí es donde entra nuestro viejo amigo, el teorema de Pitágoras. Simplemente metemos el valor de dx que acabamos de encontrar en la fórmula. Entonces, 80 al cuadrado es igual a 41.5 al cuadrado más dy al cuadrado. Miren eso, la única incógnita que nos queda es dy. Ok, al despejar dy, la matemática nos da dos opciones, una positiva y una negativa. Pero, y esto es física no solo matemática, tenemos que pensar cuál tiene sentido en nuestro dibujo, en el mundo real. Y es por esto que el diagrama del principio es tan, pero tan importante. A ver, el vector D va desde el poste 2, que está al sur, hacia el poste 1, al noreste. O sea, se está moviendo hacia el norte. Su componente y, de y, tiene que ser positiva. Así que nos quedamos con más 68.4 metros, decidido. Ya casi lo tenemos. Con dy en el bolsillo, volvemos a nuestra ecuación original para el eje y. Sabemos que P1y es 31.3. Sabemos que P2y es menos d, nuestra incógnita. Y acabamos de encontrar que dy es 68.4. Ahora, en esta ecuación, solo queda una variable por despejar. Y bueno, al resolver esa última ecuación, llegamos al número final. Pero como siempre en física, el trabajo no termina ahí. Hay que detenerse un segundo y preguntarse, ¿este resultado tiene sentido? Y el resultado es 37.1 metros. Si miramos el dibujo original, las otras distancias eran de 52 y 80 metros. Un valor de 37.1 se ve totalmente razonable. No es ni gigante ni minúsculo. Suena bien. Entonces, para resumir, ¿cuál es el método, la receta? Primero, siempre hacer un dibujo. Segundo, poner un sistema de coordenadas. Tercero, descomponer todos los vectores en sus componentes x e y. Cuarto, resolver las ecuaciones para cada eje por separado. Y quinto, el paso final de sanidad, preguntarse si la respuesta es lógica. Con esta receta se pueden enfrentar a un montón de problemas. Y para que se queden pensando, ¿qué pasaría si el segundo poste, en vez de estar al sur, estuviera al oeste del punto de partida? Ya no estaría sobre el eje y. ¿Cómo cambiaría la componente P2x? Darle una vuelta a eso les va a ayudar a afianzar todo este método. Bueno, gracias por la compañía.